Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, aquí en todo lugar, alabamos, bendecimos y glorificamos tu santo nombre por todas los siglos y los siglos, Señor. En esta mañana, Señor, te agradecemos por la vida, por la salud que nos has prestado hasta este momento, Señor. Te pedimos que nos sigas bendiciendo en gran manera con todo lo que nosotros necesitamos de ti y nos puedas brindar, Señor. Te agradezco por la oportunidad de leer y escuchar tu santísima palabra y de recibir tu santísimo mensaje, Señor. Te pido entendimiento para discernir tu mensaje el día de hoy y memoria para atesorarlo y posteriormente ponerlo por obra a cada instante de mi vida en los días venideros o futuros, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo agradezco y te lo pido todo. Te lo agradezco y te lo pido todo. Amén. En el nombre de Yeshua. Ok, vámonos a empezar la lectura. Es la introducción. Está el título de toda la lección y la introducción, la primera parte, que es la parte del sábado. Y el título de la lección de hoy se llama Testigos de Cristo como Mesías. Vamos a leer para el estudio de esta lección el libro de Juan, capítulo 1, verso 19 al 23. El libro de Isaías, capítulo 40, verso 1 al 5. Nuevamente el libro de Juan, capítulo 1, verso 29 al 37. El libro de Romanos, capítulo 5, verso 6. Nuevamente Juan, capítulo 1, verso 35 al 39. Y el 43 al 51. Y también el capítulo 3 de Juan, del verso 1 al 21. Sé que nos vamos a ir del 1 al 3. Y de Isaías es el capítulo 40, 1 al 5. Y de Romanos el capítulo 5 es el verso 6 únicamente. De Romanos es una cita muy pequeña, solo una, para memorizar. Jesús respondió: te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Sin duda, Jesús proporcionó a la gente poderosa evidencia bíblica en respaldo de sus afirmaciones acerca de sí mismo, incluyendo: les aseguro, el que cree tiene vida eterna. Juan capítulo 6, verso 47. Pero hay más. Convirtió el agua en vino. Alimentó a miles de personas con unos pocos panes y peces. Sanó al hijo del noble. Restauró al hombre en el estanque de Betesda. Dio la vista al ciego de nacimiento y resucitó a Lázaro. El evangelista recurre a toda una serie de acontecimientos y personas
judíos, gentiles, ricos, pobres, hombres, mujeres, gobernantes, plebeyos, cultos e incultos, para que den testimonio de Jesús, de quién es Jesús. Juan señala incluso al propio Padre y a las Escrituras como testigos de la identidad del Maestro. Esta semana comienza con el poderoso testimonio de Juan el Bautista. También aparecen, esta lección comienza con el poderoso testimonio de Juan el Bautista. También aparece en escena otros testigos, Andrés y Simón Pedro, Felipe y Natanael, y un testigo inesperado, el fariseo Nicodemo. Pero hay otro testigo que permanece en la sombra, ese otro discípulo con Andrés en Juan 1, 35 al 40, el propio Juan. Parte 2 o parte del domingo se subtitula El testimonio de Juan el Bautista. Como ilustraba la lección de la semana pasada, el Evangelio de Juan comienza con Jesucristo, el Verbo, en su existencia eterna antes de la creación, pero en ese mismo prólogo, Juan el Bautista aparece como testigo de Jesús. Algunos judíos de la época de Jesús esperaban dos Mesías, uno sacerdotal y otro real. Juan enseña claramente que Juan el Bautista no pretendía ser uno de esos Mesías, sino que era testigo del único Mesías verdadero. Dice, lee Juan 1, 19 al 23. Vamos a la Biblia. Juan 1, nos vamos a Juan 1 y estamos hasta el 17. Nos regresamos. Friega. Que es 1, 19 al 23. Ok. Vamos a cambiarle aquí. A ver, ahí está la Biblia. Entonces vamos a leer la Biblia y dice Juan 1, 19 al 23 dice: Testimonio de Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres?
para que demos respuesta a los que nos enviaron, para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ok, hasta ahí llegó lo que es esta cita bíblica. Regresamos a la lección y leemos la pregunta. Dice: ¿cómo explicó Juan el Bautista su ministerio y su misión? Pues él dijo: él dijo, yo no soy el Cristo, ni soy Elías, no soy profeta. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderecen el camino al del Señor, como dijo el profeta Isaías. Así dijo. Los líderes religiosos enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan quién era. Con las grandes expectativas mesiánicas que había en Judea, era importante que el Bautista aclarara su relación con respecto a ellas. Alabado sea el Señor. Él no era la luz, pero había sido enviado por Dios para dar testimonio de la luz y preparar la venida del Mesías. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Por eso le respondió tan claramente como pudo, amén, diciendo: yo no soy el Cristo. Juan 1:20. Bendito sea el Señor. Además, Juan bautiza con agua, pero Cristo bautizaría con el Espíritu. Juan 1:26 al 33. Juan no era digno de desatar la correa de las sandalias de Jesús. Juan 1:27. Cristo superaba a Juan, pues existía desde antes que él. Juan 1:30. Jesús era el Hijo de Dios, y Juan se limitó a señalarlo como tal. Aquí es en donde vamos a leer Isaías 41 al 5 y Juan 1:23. Vamos a cambiar otra vez a la Biblia y leer Isaías 41 al 5. ¿Dónde está el libro de Isaías? Aquí está. 41 al 5 dice: Jehová consolación. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios.
Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado. Si lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifieste la gloria de Jehová, y a toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Bendito seas. Voz que decía de voces, y yo respondí, que tengo que decir a voces, que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita. Porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Bendito sea. Secase la hierba, amén. Marchitase la flor. Mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto. Amén. Anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz. Amén. Anunciadora de Jerusalén. Levántala. Amén. No temas. Di a las ciudades de Judá. Bendito seas. Ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, amén, y su brazo señoreará, bendito seas. He aquí que su recompensa viene con él, amén, y su paga delante de su rostro, bendito seas. Como pastor apacentará su rebaño, alabanzas, en su brazo llevará los corderos, amén, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Es hasta el 15, no era al 5, ya me pasé, era nada más al 5. Ajá, hasta donde dice la boca de Jehová ha hablado. Ok, ya, ahí. Vamos a ir. Hay otra cita. No, entonces no hacemos nada. Vamos a leer Juan 1 al 21 en el 23. Ay, Juan 1 en el 20. Juan 1 el 23. Dice, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Bendito seas. Enderezad el camino del Señor. Amén. Como dijo el profeta Isaías. Ajá, es lo que ya se leyó, se relee. Y ahora vamos a otra vez a la lección.
para ver la pregunta. Dice, ¿cómo utiliza Juan estos versículos? Pues es como una declaración, una confesión de su papel como misionero de Dios. Dice, en la época de los caminos repletos de huecos y rocas, a veces se enviaban siervos delante del rey para nivelar la superficie de las calzadas, eliminar las curvas cerradas y allanar así el camino del soberano. En cumplimiento de la profecía, Juan vino con el fin de preparar el corazón de las personas para Jesús. Para Jesús, dice. Aquí se ve. Vamos con la parte 3 o parte del lunes y se subtitula El Cordero de Dios. Los judíos buscaban un Mesías que los librara de Roma. El objetivo del Evangelio de Juan era cambiar su idea acerca del Mesías para que pudieran reconocer en Jesús el cumplimiento de las profecías relativas al Rey venidero. El Mesías no sería un gobernante terrenal. Vino para cumplir todas las promesas del Antiguo Testamento que se referían a él, entre las que se incluye su sacrificio voluntario en favor del mundo y para restablecer la relación entre Dios y su pueblo. Lee Juan 1:29 al 37. Vamos otra vez a la Biblia. Juan, que dice 1:29 al 37. Es el Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Para eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender al Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios.
los primeros discípulos. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Ahí está, hasta el 37. Vamos de nuevo a la lección. ¿Qué anunció hace Juan el Bautista acerca de Jesús? Pues que era el Mesías, que era el Cordero de Dios. ¿Qué imagen utiliza para describirlo y por qué es tan importante para comprender quién era Jesús y cuál sería su misión? Pues era el primero, el que era antes, dijo él, que él va a bautizar con el Espíritu Santo, no con agua. Dice: la declaración del Bautista acerca de Jesús como el Cordero de Dios apoya el propósito del Evangelio de Juan, que es proveer una comprensión renovada de la naturaleza y la obra del Mesías. Jesús era la realidad representada por el sistema sacrificial que se remonta a la promesa del Redentor expresada por primera vez en Génesis 3:15, cuando en ocasión del bautismo de Jesús, Juan le señaló como el Cordero de Dios. Una nueva luz resplandeció sobre la obra del Mesías. La mente del profeta fue dirigida a las palabras de Isaías: como cordero fue llevado al matadero. Dice: lee Marcos 10:45, Romanos 5:6 y Primera de Pedro 2:24. Vamos de nuevo a la Biblia. La primera cita es Marcos 10:45. San Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados.
Vamos a la lección de nuevo. Fuisteis sanados. ¿Cómo nos ayudan estos versículos a entender el papel de Jesús como el Cordero de Dios? Pues está la descripción total, que es llevado como cordero al matadero y que es un sacrificio voluntario. Dice, para llevar nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Eso es lo que entendemos aquí. Dice, aunque Juan el Bautista necesitaba sin duda conocer más acerca del ministerio de Jesús. Estaba seguro de que el Señor era el Mesías prometido, aquel que había venido en cumplimiento de la profecía. Parte 4 o parte del martes se subtitula Los dos discípulos de Juan. Dos discípulos de Juan el Bautista estaban con él cuando Jesús pasó junto a ellos. Juan declaró: "Este es el Cordero de Dios", en Juan 1:36. Los discípulos habían escuchado el mensaje de Juan acerca de Cristo, quien cumpliría las profecías del Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías. Los discípulos dejaron a Juan para seguir a Jesús, reconociendo que era superior a Juan el Bautista y el cumplimiento de su mensaje. Dice, lee Juan 1:35 al 39. Vamos de nuevo a la Biblia. Juan 1, 35 al 39. El siguiente día, los primeros discípulos, y el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: "He aquí el Cordero de Dios". Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: "¿Qué buscáis?". Ellos le dijeron: "Rabí", que traducido es maestro, "¿dónde moras?". Les dijo: "Venid y ved". Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era como la hora 10, nada más ahí tenía que llegar.
al 39. Termina diciendo era como la hora décima. Ahora vamos a la lección de nuevo. Y vamos a leer la pregunta que dice: ¿qué hicieron estos dos discípulos después de escuchar el testimonio de Juan acerca de Jesús? Pues lo siguieron y se quedaron con él, dice ahí. Lo acompañaron a su morada y se quedaron ahí con él. O a su habitación, a su casa donde él habitaba. Deseaban estar con Jesús y pasaron el día con él. ¿Quién sabe qué cosas asombrosas habrán aprendido y experimentado entonces? Fueron sin duda grandes cosas, pues poco después desearon compartir su experiencia con los demás. Andrés, uno de los dos discípulos, encontró inmediatamente a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Juan 1:41. Cuando Andrés llevó a su hermano a Jesús, el Señor demostró que lo conocía. Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas. Juan 1:42. Jesús conocía y comprendía a Pedro. El conocimiento profundo que Jesús tiene de las personas es un tema característico del Evangelio de Juan. Ver, por ejemplo, Juan 2, 24 y 25. Si Juan y Andrés hubiesen estado dominados por el espíritu incrédulo de los sacerdotes y gobernantes, no se habrían presentado como discípulos a los pies de Jesús. Habrían venido a él como críticos para juzgar sus palabras. No sucedió así con estos primeros discípulos. Habían respondido al llamamiento del Espíritu Santo, manifestado en la predicación de Juan el Bautista. Ahora reconocían la voz del Maestro Celestial. Para ellos, las palabras de Jesús estaban llenas de refrigerio, verdad y belleza. Una iluminación divina se derramaba sobre las enseñanzas de las Escrituras del Antiguo Testamento. Los multilaterales temas de la verdad se destacaban con una nueva luz. El gran énfasis del Evangelio de Juan es destacar quién es Jesús, a fin de que esta buena noticia pueda ser compartida con el mundo. Parte 5 o parte del miércoles se subtitula Felipe y Natanael. Felipe y Natanael. Dice, lee Juan 1, 43 al 46. Vamos de nuevo a la Biblia. Juan 1, 43 al 46. Jesús llama a Felipe y a Natanael. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea
y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Creo que me pasé era hasta el 46 y llegué hasta el 50. Está bien, más no perjudica. Ahora vamos a la lección nuevamente y vamos a ver la pregunta. Dice: ¿qué revelaba ya el mensaje de Felipe acerca de su fe en Jesús? Pues dice que Jesús dijo que Jesús vio a Natanael que se le acercaba y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Eso es lo que vio Jesús en Natanael. No. El mensaje de Felipe revelaba que él era el hijo de José de Nazaret, y también por ahí dice que el Hijo de Dios. Sí. Ahí dijo Natanael: tú eres el Hijo de Dios. Pero Felipe dijo que era el hijo de José de Nazaret. Ok, continuamos con la lección. Y la pregunta dice que revelaba ya el mensaje de Felipe acerca de su fe en Jesús. Bueno, Felipe era de Betsaida, al igual que Andrés y Pedro. Encontró a su amigo Natanael y le habló de Jesús. Juan el Bautista había llamado a Jesús el Cordero de Dios. Andrés dijo a Pedro que había encontrado al Mesías, pero Felipe llama a Jesús aquel de quien escribieron Moisés y los profetas, y añade el nombre de Jesús de Nazaret.
Su referencia a Nazaret provoca una aguda reacción en su amigo. Natanael tenía prejuicios acerca de la pequeña ciudad de Nazaret. Seguramente un reino vendría de un lugar tan apartado, tan humilde. Los prejuicios impiden ver lo que las personas valen realmente. Felipe parece haber reconocido, posiblemente por conversaciones anteriores con Natanael. Demonio, estate quieto. Que la forma adecuada de tratar los prejuicios no es una exaltada argumentación filosófica o teológica, sino más bien invitar al individuo a experimentar la verdad personalmente. Simplemente dijo, ven y ve. Y eso es exactamente lo que hizo. Fue y vio. Lee Juan 1:47 al 51. Vamos a la Biblia rápidamente. Juan 1:47 al 51. Dice: Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: ¿Por qué te dije? Te vi debajo de la higuera. ¿Crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Oh, qué adelantamiento, qué información tan hermosa o importante. Dice la pregunta: ¿cómo convenció Jesús a Natanael de quién era y cuál fue la respuesta de Natanael? Pues simple y sencillo, él nada más le dijo que ya lo había visto, le demostró que él ya lo había visto, que ya lo veía, y pues Natanael se dio cuenta inmediatamente que era el Hijo de Dios. Entre los versículos 46 y 47 se encuentra el detalle crucial de cómo respondió Natanael a la invitación de Felipe. Se levantó y fue a verlo. Su amistad con Felipe fue más fuerte que sus prejuicios, y su vida cambió a partir de ese momento. Jesús pronuncia palabras halagadoras acerca de Natanael, llamándolo israelita,
en quien no hay engaño. Un gran contraste con lo que Natanael había dicho acerca de Jesús. Natanael responde sorprendido, pues no había visto antes a Jesús. Entonces Jesús refiere haberlo visto bajo una higuera y esta pequeña afirmación convence a Natanael. Jesús había visto por iluminación divina a Natanael orando, buscando la verdad bajo aquel árbol. Natanael hace entonces una exaltada confesión y llama a Jesús Rabí, Hijo de Dios y Rey de Israel. Observa cómo aquella revelación aparentemente pequeña de parte de Jesús conduce a la más grandiosa confesión de fe. Pues más que nada, más que fe es un descubrimiento, fue un descubrimiento grande de Natanael. Parte 6 o parte del jueves dice el testimonio de Nicodemo. Se subtitula el testimonio de Nicodemo. Aquí vamos a leer Juan 3, 1 al 21. Vamos a la Biblia. Y es Juan 3, 1 al 21. Jesús y Nicodemo se titula. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto testificamos,
y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino del mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad tiene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vamos de nuevo a la lección para continuar con la pregunta. Dice, ¿cómo apoya el testimonio de Nicodemo el tema del Evangelio de Juan? Pues dice que Nicodemo no cuestionó, bueno, pues vemos que cuestionó a Jesús en lo que le dijo y le dijo que era un incrédulo porque no creía ni en las cosas terrenales. No creía en las cosas terrenales, pues tampoco iba a creer en las espirituales o celestiales. Eso es lo que dice. Nicodemo era un maestro respetado en Israel y un acaudalado miembro del Sanedrín. Su testimonio desempeña un papel importante en el Evangelio de Juan por varias razones. Se refirió a Jesús como rabí y destacó las señales que Jesús realizaba como demostración del origen divino de su misión. Por lo tanto, incluso antes de que Nicodemo advirtiera lo que hacía, estaba apoyando el mesianismo de Jesús. Sí, porque dijo que nadie que no viniera de Dios podría hacer esas revelaciones o milagros o esas demostraciones de poder.
Nicodemo consideraba las señales en sí como una prueba del origen divino de Jesús, pero no las veía como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Nicodemo llegó pues al encuentro con algunas dudas. En ese momento no conocía a Jesús como el Cristo. Lee Juan 3:3 al 21. Vamos de nuevo a la Biblia. Juan 3. Veamos. Otra vez 3:3 al 21. Y si respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no se es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vamos a la lección para continuar con la pregunta. ¿Qué dijo Jesús a Nicodemo para demostrarle que conocía su interior? Pues le dijo que era un maestro, pero no sabía nada. Él no tenía conocimiento de lo espiritual, podría decirse así. Dice, Jesús conoce el corazón de cada persona. Su respuesta a Nicodemo puede parecer abrupta, pero él va directamente al asunto. Aunque los judíos creían que los gentiles necesitaban convertirse, muchos no entendían que ellos, los integrantes del pueblo elegido, también necesitaban una experiencia de conversión. Nadie nace salvo, independientemente de su nacionalidad o de la iglesia en la que haya crecido. No cabe duda de que la maravillosa herencia de los judíos que se remontaba a Abraham les ofrecía muchas ventajas, pero eso no era en sí mismo suficiente. Jesús dijo a Nicodemo lo impensable, que él, un maestro y dirigente en Israel, debía nacer de nuevo y de lo alto. Jesús confrontó seguidamente a Nicodemo con su ignorancia espiritual. Tú eres maestro en Israel y no lo sabes. No sabía que bautizándose con él, que bautizaba con el Espíritu Santo, podía nacer de nuevo. Lo ignoraba. ¿Cómo es posible que tú, un maestro exaltado, no sepas esto? La reprimenda fue sin duda impactante. A pesar de las dudas que Nicodemo tenía entonces con respecto a Jesús, más tarde se puso de su parte junto a los seguidores del Maestro. Parte 7 o del viernes, como siempre, es para estudiar y meditar. Nicodemo escudriñó las escrituras de una manera nueva, no para discutir una teoría, sino para recibir vida para el alma. Empezó a ver el reino de los cielos cuando se sometió a la dirección del Espíritu Santo. Por la fe recibimos la gracia de Dios, pero la fe no es nuestro Salvador. No nos gana nada. Es la mano por la cual nos asimos de Cristo y nos apropiamos sus méritos, el remedio por el pecado. El arrepentimiento proviene de Cristo tan ciertamente como el perdón. ¿Cómo hemos de salvarnos entonces? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre ha sido levantado
y todos los que han sido engañados y mordidos por la serpiente pueden mirar y vivir. Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La luz que resplandece de la cruz revela el amor de Dios. Su amor nos atrae a Él. Si no resistimos esta atracción, seremos conducidos al pie de la cruz arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Entonces el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una nueva vida en el alma. Los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente son creados de nuevo a la imagen de aquel que obra en nosotros para someter todas las cosas a sí. Entonces la ley de Dios queda escrita en la mente y el corazón y podemos decir con Cristo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Amén. Bueno, esto fue todo lo de la lección de hoy. Esta es la del próximo sábado, 2 de noviembre, el Día de Muertos. Vamos a estar transmitiendo con esta lección. Vamos al folleto misionero y tenemos el testimonio de Ana y se titula Fiel al sábado. Al principio Ana no quería hacerse adventista o no quería hacerse cristiana. Le encantaba la iglesia de su infancia y no quería adorar los sábados en vez de los domingos. Lloraba y lloraba, pero a medida que fue estudiando la Biblia, se fue convenciendo del séptimo día y se hizo adventista o se hizo cristiana. Entonces surgieron problemas en el trabajo. En Filipinas, donde nació y creció Ana, enseñaba matemáticas a alumnos con necesidades especiales en una escuela secundaria pública. Era su primer año de docencia y tenía que asistir a clases los sábados para obtener una maestría en educación especial. Para no tener que transgredir el sábado, decidió ir a hablar con el director de las escuelas públicas de la ciudad. No puedo asistir a las clases porque soy adventista y guardo el sábado, le dijo. Si no quiere usted ir a esas clases, perderá su trabajo. Fue la respuesta del director. Ana se asustó, pues ella era quien mantenía a su familia. Por eso, durante un semestre asistió a las clases de los sábados, pero la remordía la conciencia y finalmente dejó de hacerlo. No puedo seguir yendo a clases los sábados, fue a decirle al director de la institución donde trabajaba. Es tu decisión, le contestó el director para su sorpresa. ¿Es mi decisión?, se preguntó ella, extrañada. Y fue entonces, supo que no podían despedirla. La primera vez que pidió no estudiar los sábados estaba en periodo de prueba en el trabajo
pero ya había terminado y ahora no podían despedirla. Ana se prometió a sí misma no volver a transgredir el sábado nunca más. Enseñó en esa escuela durante 9 años y mientras estuvo allí se enfrentó a una nueva prueba relacionada con el sábado, cuando solicitó a través de una agencia de colocaciones un puesto como maestra en Estados Unidos. Una escuela de California estaba interesada en contratarla, pero querían hacer la entrevista de trabajo en sábado. No puedo hacer la entrevista el sábado, le dijo Ana al reclutador. El sábado tengo que ir a la iglesia. Ana pensó que definitivamente Dios no quería que ella trabajara en Estados Unidos. Así que le dijo el reclutador al reclutador: ya no quiero ir a trabajar allá, elimine mi solicitud de su base de datos. Pasó un mes y la agencia de colocaciones la volvió a llamar. Una escuela de Arizona estaba interesada en contratarla. ¿Puedo hacer la entrevista en un día que no sea sábado?, preguntó Ana. Puedes hacer la entrevista cualquier día de la semana, le dijo el reclutador. Ana hizo la entrevista un viernes y la escuela le ofreció el trabajo 4 días después. Ana estaba asombrada y alabó a Dios por ello. El director de la escuela donde Ana trabajaba se sorprendió cuando ella llegó con la carta de renuncia. Ana se enteró más tarde de que el director había solicitado muchas veces un puesto para dar clases en Estados Unidos, pero nunca se lo habían dado. Ana sintió que Dios la había recompensado por decidir honrar el sábado el resto de su vida. Pero las pruebas sobre el sábado no terminaron una vez llegó a Estados Unidos. Poco después de llegar a Arizona, el nuevo director les dijo a ella y al resto de los maestros que debían asistir a unas sesiones especiales de formación los sábados. Ana oró: Señor, estoy aquí porque guardé el sábado en Filipinas y sé que me ayudarás a guardarlo aquí también. Se dirigió al director. No puedo asistir a la capacitación, le dijo. Creo que el sábado es sagrado y debo observarlo. Si no asistes al entrenamiento del sábado, te despediré por insubordinación, le dijo el director, que no quiso ceder. En Estados Unidos hay libertad de culto, dijo ella con firmeza. Estoy aquí porque he permanecido fiel al sábado en mi país. Luego le contestó su experiencia y le dio un breve estudio bíblico sobre el sábado. El director no estaba a gusto con la situación, pero la examinó. Del entrenamiento, si el director de las escuelas públicas de la ciudad lo autorizaba. Ana habló con el director de educación y éste le firmó una carta concediéndole el permiso. Puedes adorar a Dios el día que tú quieras, le dijo. Ana le entregó la carta al director de la escuela. Estás eximida, le dijo él.
pero tendrás que hacer el entrenamiento por tu cuenta. Ana no sabía qué debía estudiar, así que oró al día siguiente. Vio en la escuela al instructor responsable de la formación en sábado. No puedo asistir porque soy adventista y guardo el sábado, le dijo. Vayamos a ver al director, respondió el instructor. Quiero decirle algo. En el despacho del director, el instructor dijo: voy a organizar una clase los domingos solo para Ana. Muy bien, problema resuelto, dijo el director. Después, dirigiéndose a Ana, su rostro adquirió un semblante más apacible. Has sido bendecida porque eres fiel. Tras aquello ocurrió algo asombroso. Surgió una cálida relación entre el director de la escuela y Ana. Se convirtió en una especie de padre para ella. Él se entristeció al ver que Ana se marchaba unos años más tarde, cuando sintió que Dios la estaba llamando para enseñar en la escuela indígena adventista de Holbrook, a 1 hora de distancia. Hoy Ana enseña matemáticas a niños de educación especial en Holbrook. Está feliz de ser adventista y le encanta enseñar matemáticas y también sobre el sábado. Fui fiel al sábado y Dios me ha ayudado, afirma. Esta historia misionera presenta una vislumbre de la vida de un docente de la escuela indígena adventista del séptimo día de Holbrook. Bueno, ese fue el testimonio de Ana, que sí llega, sí tiene su sensación de llegar a nuestro corazón. Ahora vamos al video de despedida. Vamos a videos. Vamos a ver este. No hay problema. No hay problema. Ok. Vamos a la oración. Jehová Dios y Padre nuestro, que estás en los cielos, en la tierra, aquí y en todo lugar, alabado, bendecido, glorificado, ensalzado y alabado
Sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo entero, incluidos nosotros, Señor. En esta mañana, Señor, te damos las gracias nuevamente por la vida y por la salud que nos has prestado hasta este momento y por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros, Señor. Te pedimos paciencia y atención para que podamos vencer muchas tentaciones malas y podamos purificarnos más y más y ser agradables a tu vista, Señor. Enderezar el camino si vamos por un sendero equivocado, Señor, y seguir siempre hacia tu luz, Señor. Te pedimos por todos los que están acompañándome en vivo de Xblood, se llama, con su nuevo nombre, Heisen. Te pedimos por todas aquellas personas que se encuentran olvidadas o que te han olvidado y se han separado, se han alejado, Señor, te pedimos que toques sus corazones y que los atraigas a ti, Señor. Te pedimos por aquellas personas que tienen algún tipo de enfermedad, algún tipo de sufrimiento, Señor, que tú les des la sanación y la medicina exacta como solamente tú puedes hacerlo, Señor. Te pedimos por aquellas personas que tienen sentimientos negativos en su alma y su corazón, como son odio, rencor y deseos de hacerle mal a su prójimo, Señor, envidia y otros más que no nos llegan a la mente en este instante, pero que existen varios que pueden ser como perfidia y malos pensamientos. Te pedimos que elimines de su alma todas estas malas intenciones, malos sentimientos, y que puedan purificar su alma y vivir más felices, Señor, y más agradables hacia ti, más agradables a ti. Te pido por la salud de mi papá, de mi mamá, de mi hermana, de mi hermano y de toda su familia, Señor, para que tú obres en ellos y que se haga tu santa y bendita voluntad. Te pido para ellos el alivio, la protección y la liberación para cualquier tipo de mal y peligro, Señor. En tus manos pongo la vida de todos y cada uno de los que participen de este video, de este en vivo y de toda mi familia, Señor, para que sea tu santa voluntad en nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo agradezco todo y te lo pido todo. Amén. Gracias por acompañarme en este live. Espero que tengan un feliz sábado. Por ahí dijo alguien, hola, espero que esté por ahí. Méndez, hola. Gracias por visitar mi live. No, Lobo Lobito, no escribo una novela. Estudio la Biblia con la lección de estudio de la Biblia. Esta es una guía de estudio de la Biblia con la que estudio la Biblia. Y pues de ahí, a ver, para recibir la notificación, ok, MD77, MD77, MD7777. Es bueno que me expongan sus preguntas, nada más que les
les comunico que tienen que esperar porque yo no puedo, ay, y estoy grabando todavía.